Gracias a todos por venir. Ya sabéis que venimos a presentar la segunda edición, el segundo tomo de Ética Laica 2. Estos artículos ya han sido publicados y es una serie de artículos recopilados cuyos autores y autoras no están todos aquí, pero bueno, mencionar que han colaborado tanto Nazanina Armanián como Ana María Vacas, Enrique Javier Díez Gutiérrez. También hay artículos que hay de Enrique con Obdulia Díez, Javier Sádava y los aquí presentes. Tenemos a Francisco Delgado, a Walid Saleh y a Pedro López. Voy a hacer una pequeña presentación de los ponentes. Yo sé que la mayoría de las personas que estáis aquí les conocéis, pero no está de más recordar que voy a destacar, ¿no?, por lo menos la trayectoria académica y profesional, empezando por Pedro López, que es doctor en psicología por la UNED, también mi universidad, licenciado en ciencias políticas, sociología y psicología. Ha desarrollado una destacada trayectoria académica e investigadora y bueno, desde los 90 hasta hace muy poquito, porque ya tiene su merecida jubilación, ha estado como docente en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Destacar también que pertenece al Grupo de Madrid Laica, de la que yo también formo parte. Es el fundador y coordinador del Grupo de Pensamiento Laico, el que ha salido esta joya. Y bueno, pues destacar ya por último el compromiso social en derechos humanos y en memoria histórica que se refleja en todos los artículos que encontramos aquí recopilados, ¿no? Se centra sobre todo su trabajo en la ética, en los derechos humanos y en el derecho a la información en archivos, bibliotecas y medios de comunicación. Bienvenido, Pedro. Gracias. Pasamos a Walid Saleh. Walid Saleh también es un placer presentarle porque su trayectoria docente y científica pues se extiende a lo largo de varias décadas y de varios países. Él es natural de Irak y bueno, en la década de los 70 empezó como profesor en diversos institutos y luego también impartió clases en la Escuela Universitaria de Formación de Profesores de Marruecos. Ya en los 80 se instauró aquí en Madrid y terminó pues su formación doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha ejercido pues una intensa labor de docencia y también investigadora, y bueno, ha sido profesor hasta hace muy poquito, que también ha tenido su merecida jubilación y es profesor honorífico, sobre todo en didáctica de lengua árabe y como analista sociopolítico sobre el mundo árabe e islámico. Bueno, de hacer también, eso hay que decirlo, hay que recordarlo, que fue galardonado el año pasado con el premio de la amistad de Casa Árabe, por el que también le damos la enhorabuena. Gracias. Y nada, Francisco Delgado. Francisco Delgado también es un gran conocido en Europa Laica, todos le conocemos, ha tenido una destacada trayectoria en el ámbito educativo y social. Fue diputado en el 77, perdón. Ya le estoy echando yo años. No estaba con Lenin. No le cae bien, pero no estaba. Perdón. A ver, fue también senador en el 79 y presidente de la CEAPA, ¿no?, que es la Confederación Española de las AMPAs, y bueno, y miembro del Consejo Popular del Estado durante 15 años, ¿no? Y siempre ha sido un activista muy comprometido por la defensa de la educación pública y laica. De hecho, fue presidente de Europa Laica durante muchísimos años y precedió pues, al anterior, precedió a Antonio Gómez Movellán, ¿no? Después, bueno, bienvenidos a los tres. Vamos a hacer una pequeña mención porque esto tiene el sello de Europa Laica. Europa Laica es una asociación, como ya sabemos muchas y muchos de los que estamos aquí, que ha luchado por el Estado laico, por la separación de la Iglesia-Estado, y lleva pues ya 24 años, desde 2001, en la lucha por la laicidad, ¿no? Y su principal señal de identidad pues es la reivindicación de la escuela pública y laica, y todavía estamos en ello. El libro, esta joya, repito, son un conjunto de artículos recopilados de reflexión y análisis también, en el que se denuncia sobre todo los ámbitos donde interfieren las religiones. ¿Y dónde interfieren las religiones? Pues en la educación,
en la propia vida social, en la política y en la geopolítica. Y bueno, y la finalidad de este libro, del trabajo de investigación que han hecho los compañeros y las compañeras que no están presentes hoy porque no han podido venir, pero ya tendremos oportunidad de poder hacer una presentación con ellas, pues es la defensa de la laicidad, ni más ni menos, y sobre todo el apoyo a las acciones que Europa Laica está llevando a cabo. Bueno, el decir que los artículos están ordenados cronológicamente, desde 2021 a 2024, y bueno, es decir que, bueno, pues casi todos los artículos están publicados en diario, ya publicados en Diario Público y alguno que otro en Nueva Tribuna y en Lo que Somos. Vamos a empezar con una pregunta, porque creo que sería bueno abrir digamos, la presentación y que ellos puedan hablar un poquito del trabajo que han llevado a cabo. Voy a lanzar una pregunta a Pedro. Pedro, ¿cómo ha empezado este trabajo? ¿Qué es lo que llevó a crear este grupo? El grupo. Bueno, ¿cómo se gesta? Pues efectivamente el primer tomo abarca del 2017 al 21 y bueno, pues se gesta, en ese momento estaba yo en Madrid Laica y hablando con el coordinador, que entonces era Juanjo Picó, que luego fue presidente durante 3 o 4 años de Europa Laica, y bueno, pues hablando un poco de cómo podíamos apoyar la causa, pues efectivamente le propuse si estaría bien crear un grupo, que buscar un medio de comunicación para publicar los artículos y bueno, que podría ser quizás un buen apoyo, ¿no? Yo tenía una experiencia anterior, estuve 12 años en la Junta Directiva de la Asociación por los Derechos Humanos de España y allí, ya en los años, a principios del 2000 debió de ser, pues también propuse, para activar un poco a la asociación, buscar un medio de comunicación. En ese momento me encargué yo y contacté con Metro Directo, que no sé si fue el primer diario gratuito, pero si no fue el primero, fue de los primeros, y entonces estuve publicando una columna sobre derechos humanos pues semanal, durante año y medio, 2 años, más o menos. Así que tenía esta experiencia previa. Y con ella, pues lo que propuso la Europa Laica es un poco lo mismo, pero bueno, más reforzado, crear un grupo, de tal manera que ese primer grupo fuimos 7 personas, 7 personas que están aquí: Nazanín, Armanian, Enrique Díaz Gutiérrez, que se ha mencionado también, María José Fariñas, Rosa Regás, Javier Sádava, Wally Salet y yo mismo. Y bueno, a todos eran amigos realmente y bueno, pues colegas y compañeros de actividades y del mundo académico. Bueno, todos lo acogieron casi diría que con entusiasmo, así que escribí al Diario Público, donde yo había publicado ya un artículo nada más sobre el caso de Javier Crae, no sé si recordáis, también fue víctima de una querella, todavía no estaba abogado cristianos, no recuerdo qué asociación le puso una querella por un chistecito que había cómo se cocinaba un Cristo y tal y cual. Entonces se montó el lío padre. Yo publiqué un artículo cuando estaba en papel público que con el título La Iglesia cabalga de nuevo, en fin, se publicó y bueno, pues era un poco, la acusación era por el famoso artículo 525 del Código Penal, que es la blasfemia, aunque no está con ese nombre, la ofensa a los sentimientos religiosos. Bueno, así que, ¿quién llevaba opinión en ese momento? Pues Pedro González de la Calleja, periodista, que luego pasó el testigo a Alejandro Torrús, que es un periodista que llevó tiempo opinión y que apoyó mucho y sigue apoyando los temas de memoria histórica. Alejandro Torrús ya no está, yo me lo encontré el año pasado en los actos de conmemoración de la liberación del campo de Mauthausen, allí en Austria, y está de asesor del ministro de Cultura ahora mismo. Así que esto pasó a Noelia Adaniz, y a partir de aquí, bueno, ya con ellos 2 anteriormente, pues empezamos a publicar. El primer artículo, y hablo del tomo 1,
es de noviembre del 17, con el título de Educación laica, de Enrique Díez Gutiérrez. No podía ser de otro casi, porque es un profesor de pedagogía, es pedagogo de la Universidad de León, y es un ensayista pues bastante brillante, con muchos libros publicados, muy prolífico, cantidad de artículos, congresos, conferencias, en fin, proyectos de investigación. Bueno, ese primer tomo recogió 43 artículos, y el primero fue este, y el último en abril del 21, que era de Javier Sádava. Ya sabéis que Javier Sádava pues es un filósofo importante, ahora menos conocido, sobre todo por la gente joven, pero bueno, ha sido un filósofo importante y además bastante mediático, porque estuvo años en una tertulia los fines de semana, me parece, en Radio Nacional, creo recordar, y bueno, pues un gran filósofo y también colaborador en causas políticas, sociales, es independentista, es vasco, es de Bilbao, entonces eso, ese sello va por delante siempre. Ahí en Prosperidad también lo hemos tenido un día. Bueno, entonces hace unos meses nos planteamos, ya seguimos publicando, pues publicar la segunda parte. Aquí en la primera se recogen 43 y en la segunda 50 artículos. El primero se publicó en julio del 21, y en este caso era de Walid, el primero, que era efectivamente ateísmo e islam. Bueno, Walid es muy conocido aquí en el CAON, en Europa laica y más allá, ¿no? Y efectivamente se jubiló hace unos años. Yo no he estado en un acto más emotivo de jubilación que el de Walid, porque bueno, se notaba un cariño de los alumnos y de los colegas tremendo, así que fue un acto muy emocionante. Y bueno, pues él sobre todo, claro, este mundo que se nos escapa aquí a nosotros, un poco más exótico, ¿no? Pues el Islam, los países árabes, etcétera, pues es algo que él controla muy bien, digamos. Efectivamente ya se ha citado pues otro acto muy emotivo que estuvimos hace unos meses con la entrega del premio Amistad de la Casa Árabe, que también dio unos recaditos para el embajador de Irak bastante, en fin, afortunadamente está en España. Bueno, y el último artículo de este tomo es de Paco Delgado. Paco Delgado tiene varios artículos, es uno de los más productivos. Este título es Construir un Estado laico hoy en España es una utopía. Como veis, en fin, tiene cierto cabreo con la política, con el mundo político y, en fin, el llevar a cabo un Estado laico que parece imposible de momento. No sé si en algún momento lo será. Bueno, ya ha dado Esther algunos datos de él, que ha estado en CEAPA, presidiéndola, ha presidido Europa Laica 9 años y miembro del Consejo Escolar del Estado, en fin, una persona del mundo político, también fue senador y diputado, si no recuerdo mal, las dos cosas. Y luego, entre el grupo original y el grupo final, pues, hubo algún cambio, ¿no? En el primer tomo está María José Fariñas, que es una catedrática de Filosofía del Derecho, y nos dejó en el primer trimestre del 19. Y Paco Delgado se incorporó en el último trimestre del 2020, y Ana María Vacas también, que están en este segundo tomo. Ana María Vacas es bióloga, y Paco Delgado pues ya lo hemos comentado, ¿no? Y luego hay un caso particular, que es el de Rosa Legás. Rosa Legás falleció, como sabéis, en el verano pasado, en julio del 24. Solo tiene publicado un artículo en el primer tomo. Claro, ¿qué pasa con Rosa Legás? Rosa Legás, yo tuve la suerte de tener amistad con ella, y es una persona, o ha sido una persona muy relevante, pero también muy ocupada, claro. Entonces yo no quería ponerme muy pesado con ella, porque continuamente era solicitada para entrevistas, para prólogos, para cantidad de cosas, para programas de radio, en fin, que no quise darle el tostón. Así que en este segundo tomo no está. Y bueno, pues yo nada más que comentar esto, cómo se gestó el grupo. El grupo no tiene que ver orgánicamente y directamente con Europa Laica, pero bueno, es cierto que el medio de
comunicación, que es laicismo.org, y el Observatorio del Laicismo pues tiene un apartado dedicado a los artículos del grupo. Bueno, pues solo puedo decir que ha sido un placer trabajar con estos compañeros y las compañeras que no están, que he aprendido mucho, yo creo que hemos aprendido todos. Claro, esta recopilación de artículos evidentemente no es un material didáctico, no es una cuestión de tratar conceptos, ni esquemas, ni en fin, sino simplemente de tratar una variedad de asuntos con... No es un enfoque unánime realmente, o es un enfoque unánime en el sentido de defender el laicismo, pero claro, cada uno tiene sus matices, sus asuntos, etcétera, sus planteamientos. De manera que, aunque no sea un material didáctico, sí puede servir para alguien que se acerque al laicismo, pues un poco como brújula de por dónde vamos, ¿no? Bueno, siento que no haya en la mesa más representación femenina de los autores, digo, Esther, estupendamente para presentarnos, pero es verdad que no han podido estar ni Nazanin Armanian, que no podía hoy, ni Ana María Vacas, que está de viaje. Así que bueno, de momento lo dejo aquí. Una segunda con esto, intentaremos. Yo lo dejo aquí y luego si surge alguna cuestión de coloquio, aparte de que eso salga. No olvidemos que la convocatoria de hoy es una tertulia, o sea, yo os invito por favor a que podáis participar, a que compartáis vuestras ideas, todas las inquietudes que tengáis y que podamos debatirla, ¿no? Porque se trata de pensar en lo común, ¿vale? O sea, que os animéis y que no os cortéis, ¿vale? Bueno, yo quería, para lanzar ahora una pregunta a Walid, porque, ya he visto, no sé si quieres aportar algo más aparte de... Te agradecería que aportaras y luego, si quieres, te lanzo algo que tiene que ver con los artículos, ¿vale? Te dejo, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. La verdad es que no puedo estar mejor acompañado de Esther, Pedro y Paco, amigos queridos y muy apreciados por mi parte. De la parte del Islam, que es quizá, como ha señalado Pedro, nos hemos encargado Nazanin y yo, simplemente porque somos de esta cultura, quizá también porque hemos trabajado, en mi caso he estado trabajando con profesor, tanto en Irak, mi país de origen, como en Marruecos, como ha señalado también Esther, y después en España, desde que llegué hace ya varias décadas. Por lo tanto, yo creo que el tema del Islam queda bastante al margen aún hoy en día porque no se conoce lo suficiente. Hay cada vez más información sin ninguna duda, pero todavía queda mucho que investigar y que estudiar. Y por esta razón yo me he puesto ya no solamente en este grupo, que estoy encantadísimo, y gracias a Pedro por haber pensado formar este grupo y poder después tener este fruto que son los 2 tomos. Yo creo que son muy interesantes, no es porque yo estoy con ellos, sino realmente los temas que tratan y el conjunto, lo que aportan estos libros, yo creo que son de gran interés. Entonces, al ver esta carencia que hay en estudios islámicos, estudios árabes, pues empecé a trabajar. Entonces, es cierto, he publicado varios libros sobre temas del Islam político, sobre la mujer, sobre los derechos humanos, etcétera, etcétera. Aquí han trabajado más los compañeros sobre el cristianismo, fundamentalmente. Y claro, se ha dicho una y otra vez que el cristianismo, la religión, en España todavía tiene un peso muy grande, la Iglesia todavía tiene un peso importantísimo en la sociedad, en la política, siendo un país aconfesional. Pero claro, han dejado una puerta abierta con el tema de que los poderes públicos tienen que colaborar con la Iglesia Católica. Entonces esto ha sido algo tremendo porque ha dado lugar a lo que conocemos hoy en día, el asunto de la declaración de la renta, el 0,7%, el tema de las inmatriculaciones, el tema del no pagar el IBI, etcétera, etcétera, que una y otra vez está aquí tratado en estos 2 volúmenes. Y si pensamos en el Islam, pues la situación está todavía mucho peor. ¿Por qué? Porque
de los 57 países de mayoría musulmana, son 57 países en el mundo. Es decir, del conjunto de casi 200 países que hay, 57 son de mayoría musulmana y están englobados en un organismo, se llama la Unión de los Países Musulmanes. Desde el año 1969 se organizó esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues en todas las constituciones de esos países aparece el Islam, o bien el Islam es la religión del Estado y es la fuente principal de la legislación. Unos países lo ponen así y otros lo ponen. El Islam es la religión del Estado, es una de las fuentes, no la fuente principal, una de las fuentes de la legislación. Por lo tanto, las leyes, las normas, etcétera, la inmensa mayoría, no todo, están basadas en la religión musulmana. Y de ahí viene el gran problema que está presente en todas las articulaciones de la vida. Están en el Estado, están en el gobierno, están en las leyes, están en las normas y está en la sociedad, porque hay un peso enorme de la religión en todo, lo controla prácticamente todo. Pero a pesar de que existe, hoy en día en el cristianismo hay un divorcio. Qué duda cabe que por un lado está la Iglesia con su poder, con su fuerza, pero ¿en qué medida esto se traduce en la sociedad como una presencia real? Siempre estamos hablando de solo el 10% de los cristianos o los ciudadanos de España van a misa, el 10%. Se declaran religiosos el 50%, el 60%, y el resto, ¿qué ocurre? Pasa algo parecido también en los países musulmanes. Lo que pasa, la idea que tenemos desde aquí, desde Occidente, como decía un profesor de origen argelino en la Sorbona, el profesor de la Sorbona decía, los musulmanes o los que procedemos del Oriente Medio, del norte de África, somos homo islámicos, es decir, te toca el papel de ser musulmán a tu pesar. Yo estoy aquí, solo me veo como un musulmán, no puedo ser ni laico, ni ateo, ni nada de esto. Eso está prohibido para la gente que venimos de estos países. Entonces, esa es un poco la idea, pero esa no es la realidad, porque también hay muchas personas laicas, ateas, agnósticas, creyentes no practicantes y creyentes practicantes. Y cada vez el número está en aumento. No se ve, aparentemente parece que la religión está metida en todo y todo el mundo es religioso. Estamos en el mes de Ramadán. El Ramadán acaba el mes, bueno, dentro de unos días, creo que el domingo próximo, y ahora pues todo el mundo aparentemente está guardando Ramadán, van a rezar, etcétera, etcétera. ¿Y el resto del año qué hacen? Porque es una religiosidad quizá social y muchas veces por obligación, porque están en la familia, están en la sociedad, el gobierno persigue a la gente, los gobiernos, todos los gobiernos, cualquiera puede estar comiendo en la calle durante el mes de Ramadán, lo meten en la cárcel. La mayoría de los países musulmanes, de mayoría musulmana. Entonces, necesariamente tienen que hacerse este papel de que son religiosos, pero realmente en el fondo no lo son. Entonces, esta situación que no deberíamos olvidarnos de ella, porque lo contrario, el hecho de que pensar que todos somos religiosos, todos somos practicantes, es una falacia, no es verdad. Claro, tenemos que pensar qué ocurre en países como es el caso de Afganistán, hoy en día con los talibán. No dejan a las mujeres estudiar, no dejan a los que no piensan como los propios talibanes a tener un espacio en la vida pública. ¿Qué está pasando con Irán, por ejemplo? Las mujeres hace 2 años vimos qué revolución hicieron y el resultado que tuvieron asesinando a mujeres, persiguiéndolas, pegándolas, metiéndolas en la cárcel, etcétera, etcétera. Y esa es la situación que se repite en muchísimos países de mayoría musulmana. Claro, hay aquí muchos asuntos, yo he tratado temas
creo que son bastante presentes en los vídeos de formación, como es el caso del velo, el caso del burkini y otros asuntos como también el laicismo, las milicias que están haciendo estragos en esos países, porque en muchos de los países de mayoría musulmana los gobiernos son muy flojos, muy débiles, están en unos temas, pero no en otros temas, y en muchos de estos gobiernos están apoyados en milicias de carácter religioso, de fondo religioso, que les protegen. Esto pasa en Irán, esto pasa en Irak, esto pasa en Líbano hasta hace poco. Hezbollah no es más que una milicia, ha sido una milicia, lo ha destrozado Israel. Lamentablemente que esto podían ser de otra forma, servir al Estado, servir al país, porque han usurpado el papel del Estado, milicias religiosas, Hezbollah, Partido de Dios, en el caso de Siria, en cierta medida también, con la influencia de Irán y todos esos países. Entonces hace que la religión sea visible de esta manera y, claro, muchas veces la gente deja engañarse, ¿no? Creen que eso es así, pero en el fondo realmente no es así. Perdón que quizá he alargado. No, por Dios, está interesantísimo, ¿no? ¿Quieres Por favor. la pregunta allá? Ya se me ha olvidado. No, a ver, era lo que estaba viendo en la línea de lo que está haciendo, que digo, estos artículos nos acercan muy mucho al mundo arábico islámico y bueno, porque es verdad que es algo con lo que no estamos familiarizados, con terminología que te la explica aquí muy bien y creo que lo explica como nadie, Walid. Por eso animo a que empiecen, si quieren si nadie ha leído todavía libros de Walid, que aproveche con este libro porque vienen los artículos y habla de cosas muy concretas y explica pues mucha terminología que te ayuda a entender lo que quiere explicar. ¿Dónde está, Walid? La pregunta que yo te tenía. ¿Era referente? Sí, aquí está, el hijab, famoso tema del hijab, porque he visto una parte en la que se dice que desde el punto de vista religioso la obligatoriedad del hijab en el Islam es dudosa y en relación con la interpretación de los exégetas, ¿no?, en el Corán. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido para que haya ese cambio y nosotros desde Occidente percibamos que vuelve a ser... bueno, que primero aquí se compra lo del Islam, el feminismo islámico, que es un error, es una contradicción en sí misma, y quería saber por qué, qué pasó, qué es lo que ha tenido que pasar para que vuelva a ser obligatorio, ¿no? Sí. El tema del hijab es dudoso por el hecho de que el Islam fundamentalmente se basa en dos fuentes fundamentales: el Corán, que es el libro sagrado del Islam, y la Sunna, que es la trayectoria del profeta, es decir, toda la vida del profeta, dichos, hechos, silencios, etc., todos son dentro de la tradición profética. Entonces, lo que no viene en el Corán, no viene en la Sunna, pues los exégetas, las escuelas jurídicas, han ido organizando determinados aspectos. Todo aquello que no aparecía en esas dos fuentes, pues entonces lo han ido ellos organizándolo. ¿Qué pasa con el hijab en el Corán? Aparece la palabra hijab 7 veces, eso lo tengo tratado también en otro de mis libros, pero en las 7 veces que aparece, en ninguno hace referencia a la vestimenta de la mujer, ninguna vez. Siempre significa cortina, separación, en ese sentido. Entonces, ¿por qué razón lo han interpretado de este modo y lo han, digamos, convertido en una cosa que tiene que ver con la vestimenta de la mujer? Es verdad que hay una aleya, no dice hijab, sino habla en otros términos, dirigida a las mujeres del profeta, a las mujeres, que tuvo muchas mujeres, 9 en total. Entonces dice que tienen que tapar el escote, pero no tiene referencia ninguna a la cabeza ni al hijab tal y como lo entendemos hoy en día. ¿Qué han hecho los clérigos, los exégetas? Pues desde siempre, teniendo la influencia que han tenido también de las otras dos religiones, que lógicamente la mujer no está
en sus mejores condiciones, ni mucho menos, ni el judaísmo ni el cristianismo, porque al fin y al cabo el Islam ha heredado muchísimas cosas de las dos religiones anteriores. Lo mismo también el tema de la mujer, que lo llevó todavía a un extremo mayor, a peor todavía. Entonces, el cuerpo de la mujer para los exégetas es una prueba de controlar, es un instrumento para controlar la sociedad, especialmente a la propia mujer. Entonces, cuanto más condiciones, cuanto más límites le ponen, menos capacidad tiene para estar al pie de la igualdad con los hombres y tener espacio suficiente en lo público. Entonces, es el control que utilizan los exégetas para controlar la sexualidad de la mujer, sus libertades, sus derechos, sus salidas a la calle, su voz incluso. Para muchas de las escuelas jurídicas, la voz de la mujer es algo prohibido, no puede ir a hablar en voz alta, no puede reírse, salir a la calle. Muchos exégetas también consideran que la salida de la mujer a la calle es algo prohibido, solamente puede salir por una necesidad urgente y tiene que tomar unas calles vacías, no por las calles más concurridas. En fin, todo esto está ahí, hay una literatura tremenda. Basta saber, por ejemplo, en nuestros días, hoy en día hay algunos clérigos, algunos líderes religiosos que emiten fetuas. La fatwa o fetua es el edicto religioso. Curiosamente, el 98% posiblemente o 99% de las fetuas tienen que ver con el cuerpo de la mujer. Es decir, todo, prácticamente, la mujer, cómo tiene que ver vestida, cómo tiene que ir por la calle, cómo tiene que actuar, cuál es el papel que le toca, etcétera, etcétera. Esta obsesión es enfermiza. ¿Por qué razón toda la ocupación que tienen, ¿no? Porque si quitas el tema de la mujer de la ocupación de esos clérigos, se quedan en paro, ya no tienen nada que hacer, no tienen trabajo. Eso es lo que ocurre realmente. Entonces, por esta razón digo que no hay una obligatoriedad, sino más bien ha sido la obra de los clérigos y sigue siendo. Es decir, las autoridades iraníes hoy en día es una forma de controlar la sociedad, porque al fin y al cabo la mujer tiene un papel muy grande en la sociedad. Es la que educa a los niños, es que se encarga de la casa, se encarga de muchas otras cosas. La tradición, transmite la tradición familiar y social a los hijos, etc. Controlar a la mujer realmente es controlar la sociedad. Y eso es lo que quiere. No sé si he contestado. Sí. Y más cuando se trae aquí a Occidente, ¿no? Que parece que se utiliza a la mujer como bandera, ¿no? Como la que... Eso es otra cosa también aquí, porque curiosamente, claro, como siempre pasa esto, es decir, ¿qué ocurre cuando vienen la gente de los países árabes y musulmanes o mayoría musulmana a Occidente? Pues muchas veces en sus países no le dan tanta importancia a la religión, a lo mejor ni siquiera son religiosos, pero vienen a Occidente y se ven solos, empiezan a hacer guetos y la religión es un elemento de unión, un elemento de encuentro, ¿no? La mezquita, no sé qué, las fiestas, etc. Entonces todavía se encierran más, ¿no? Y uno de los ámbitos o uno de los elementos, pues está el tema del hijab de la mujer. A lo mejor en su país ni siquiera lo llevaba y venía aquí ya empieza. Y claro, luego hay teólogos lo que hacen teorías en las universidades, en la academia, etc. Empiezan a sacar conclusiones, ¿no? Porque oís por ahí que el hijab es el signo de identidad, de la sociedad o del Islam. Pero ¿qué signos de identidad es este, no? Porque los hombres no tienen ningún signo. Los hombres no están obligados a llevar el signo del Islam, ¿no? O de la identidad del Islam. Van totalmente modernos, gafas de sol, manga corta, pantalón corto, deportivas del último modelo, y las mujeres van en un saco negro.
Esa es la justicia, ese es el signo de identidad. O te dicen que es una forma de lucha contra el occidente. Vaya tontería, ¿no? Están luchando contra la cultura occidental por un trapo en la cabeza. ¿Eso qué formas son y qué manera? Lamentablemente esos son argumentos que se dicen en la universidad. Es decir, hay profesoras, profesores en España, españolas, en Francia, francesas, mujeres y hombres, tienen este tipo de argumentos que no tienen ningún fundamento, no tienen ninguna base en absoluto. Siempre tienes que tener en cuenta, eso lo digo una y otra vez y no me canso, el pañuelo o el hijab, la mujer creo que tiene derecho a llevarlo, y yo no estoy a favor de estas prohibiciones, pero bueno, eso ya es un poco discutible. Pero sí es muy importante que la mujer sepa lo que significa este hijab. No me venga con tonterías de que es signo de identidad, que es tal, que es una forma de lucha contra la otra cultura. No. Es un signo patriarcal por excelencia. Punto. No hay más. Entonces, que sepa la mujer lo que lleva en la cabeza es esto. Ahora, ¿quiere tenerlo? ¿Quiere llevarlo? Ahí ella. Ya no digo nada más. ¿Te ha quedado claro, no? Sí, bueno, las preguntas después, ¿no? Vamos a ir a comer, claro. Paco, te toca. Vamos a ver. Según la línea que has seguido en todos los artículos que he podido leer en este libro, he visto que hay un denominador común, y es como, no sé si rabia, hartazgo o cabreo, pues no sé si era porque has llevado mucho tiempo, has estado dentro de lo que es la vida política y sabes cómo funciona bien esto. Quería preguntarte esto, digo, ¿qué perspectiva crees que tienen los políticos respecto a la laicidad, la lucha por el laicismo? Bueno, buenas tardes. Esta era una tertulia más o menos, ¿no? Primero agradecerle a Pedro que me invitara en octubre de 2020 a participar de este proyecto político muy interesante. Yo creo que después de haber manejado los dos libros que ayudé en la premaquetación y todo esto, pues aquí hay una modestísima enciclopedia laicista. Entre todo lo que hemos escrito muy modestamente un grupo de personas, cualquiera que quiera indagar en cuestiones sobre el laicismo, aquí va a encontrar en estos dos tomos, el primero y el segundo, pues yo creo bastantes respuestas a muchas de las cuestiones que plantea el laicismo. Y se cumple, por cierto, el 51 aniversario de la lucha en Portugal de los claveles, ¿no? Y he estado mirando y observando cómo en el año 2004 pues se firmó también un concordato en Portugal, ¿no? Igual que aquí tenemos un concordato. En Portugal también tiene, a pesar de los claveles, también hay un concordato que se firmó en el año 2004. Y es un concordato que en algunos aspectos es muy parecido al concordato que tenemos en España, en aspectos fundamentales, que es lo que la Iglesia quiere, que es el tema económico, el tema educativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en España seguimos la tradición de concederle a la religión católica un estatus muy poderoso, muy potente, desde el poder político, y como tú bien has observado en los artículos que he escrito en este segundo tomo, en el 2, pues tiene una línea muy pesimista, ¿no? El último artículo se decía del laicismo soñado, el último, construir un Estado laico hoy en España es una utopía, era el último artículo que escribí, pero hay otro que dicen las inmatriculaciones o cómo marear la perdiz, dándole vueltas y vueltas y vueltas, persiguen, ¿no? La escuela laica y la hipocresía social y política, es decir, sobre el tema educativo he escrito algunos. Hay otro artículo que dice los anacrónicos acuerdos concordatorios del 79 solo se mantienen vigentes por voluntad política. Y aquí estamos, el otro día observé que había alguna gente de la propia Europa laica que está muy empeñada en actuar jurídicamente. Aquí estamos ante un tema político, no jurídico, político, fundamentalmente político, porque durante los años que llevamos desde 1977, los políticos o las políticas y los políticos no han querido dar pasos a favor de la laicidad de las instituciones del Estado.
no han sido capaces de sacar la religión del horario lectivo obligatorio, al menos. Un gobierno del PSOE, ojo, un gobierno del PSOE subió del 0,5 a 0,7 la financiación de la Iglesia Católica cuando estaba al frente el señor José Luis Rodríguez Zapatero, hombre que habla mucho, ¿no? Pues fue él el que subió del 0,5 al 0,7. Y entonces ciertamente me tiene muy enfadado la política española en el tema de la laicidad. ¿Y por qué me tiene muy enfadado? Yo fui diputado en el 77 con el PSOE, fui senador con el PSOE en el 79, viví por dentro muchísimas cuestiones, muchísimos debates, y en el año 2000, harto, abandoné el Partido Socialista Obrero Español, en el año 2000, y hacía 25 años. ¿Por qué? Pues porque al Partido Socialista Obrero Español y a otros partidos de la izquierda española han sido colonizados por sectores pro-religiosos. Yo no me sé la Biblia como tú te sabes en los libros sagrados. La Biblia, no me sé ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, ¿no? Me sé lo que me enseñaron de niño obligatoriamente, ¿no? Pero sí que he estudiado y he analizado un montón de aspectos y cuestiones que se podrían haber ido desarrollando poco a poco en este país con la Constitución que tenemos, ambigua en este tema, pero se pueden hacer muchas cosas, incluso con el concordato, con los acuerdos de 1979, se pueden hacer muchas cosas y no se ha querido dar ningún paso. Uno de los artículos que hay en este segundo tomo, el primer artículo que hay del primer tomo, lo dedicó a la LOMLOE. La LOMLOE lo se publicó en octubre del año 2020, porque la LOMLOE, que es la última reforma educativa que ha habido en este país, por cierto, no ha habido 5 leyes educativas, ha habido 5 reformas de la LOE y la LOGSE, y la última es la LOMLOE. Y esa LOMLOE lo que hace es incidir aún más en la confesionalidad de la educación. ¿Por qué? No solamente por mantener la religión dentro de la escuela, no solo por eso, sino porque ha abierto las puertas, como lo ha abierto la última ley de formación profesional, a la privatización de la educación, de la enseñanza. Claro, abrir las puertas a la privatización de la enseñanza, que es lo que le dijimos al gobierno progresista que hizo la LOMLOE, que entonces era del PSOE con Podemos, con Unidas Podemos creo, era que abrir esas puertas significaba que si en algún momento las comunidades autónomas las controlaba la derecha, como así ha sucedido, evidentemente tenían más puertas abiertas para privatizar mucho más la educación, y así ha sucedido con la LOMLOE, con esta última reforma, pero también con la última ley que se nos escapa mucho, que es la ley de formación profesional, que en este momento la formación profesional en España, las más importantes ofertas educativas están en manos de entidades privadas, 50% religiosas, y desde ahí instruyen religiosamente al alumnado de una manera muy sibilina o sin que apenas se entere. Como hay una bajada muy grande de la natalidad en España, desde los últimos 25 años aproximadamente la natalidad ha descendido un 35%, se cierran aulas públicas, pero no se cierran aulas privadas. Entonces todo eso me tiene bastante cabreado. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de estos años, desde 1982, que empezó a gobernar el Partido Socialista Obrero Español, hasta el 2025, 2/3 de ese tiempo ha gobernado la izquierda, entre comillas izquierda en España. 2/3 del tiempo. No solamente ha gobernado el Estado central, ha gobernado en multitud de ayuntamientos, ha gobernado en multitud de comunidades autónomas, y sin embargo en cuestión de laicidad no se ha dado ningún paso en positivo. Y mira que le hemos dado desde Europa Laica, y antes desde la CEAPA, que yo presidí en su día, la Confederación Española de la Asociación de Padres y Madres del Alumnado, les hemos dado ideas. La última idea que yo recuerdo que le dimos cuando estaba haciendo la última reforma educativa, que se la di a la ministra de turno, era que, ¿por qué, puesto que el concordato no habla de religión en 3 años, por qué no se eliminaba la oferta de religión a los niños de 3 años? Pues no hicieron caso. Es decir, el concordato habla de preescolar, niños de 4 y 5 años.
pues se le dijo, vamos a evitar que a los niños de 3 años, que por la edad que tienen no entienden absolutamente nada, ofertarles religión a esos niños. Y eso supone un avance importante en que los niños no pidan religión después. Otras ideas que les hemos dado en el tema educativo, además, ha sido que, porque ha habido algunos defensores del pueblo en algunas comunidades autónomas que nos han dado la razón en que ¿por qué presentar a los padres una hoja en donde digan si tu hijo quiere estudiar religión o no quiere dar religión? ¿Por qué no mejor dejarlo a que el padre que lo pida se le dé? Y veréis cómo hay una cantidad de padres que no van a ir a pedir religión para sus hijos. ¿Por qué se les pasa una hojita? Bueno, todas esas ideas y otras muchas se les han trasladado a los distintos gobiernos que han pasado por la Moncloa y no han hecho caso. Tampoco los grupos políticos de la izquierda, que es republicana, Bildu, ahora el proyecto Sumar, en otra época Podemos, no han hecho caso. Y por eso me tiene muy cabreado. Por eso todos los artículos que tú ves aquí, que yo he escrito en este libro, pues tienen que ver eso. Hay uno que dice, en España la laicidad institucional llegará cuando las ranas críen pelo. Es decir, que me ha cabreado mucho esta situación y yo le agradezco mucho, desde luego, a Pedro que me dio la oportunidad de expresarme en estos dos libros, que me da mucho gusto verlos, en estos dos libros, expresar ahí mis ideas que durante mucho tiempo he tenido y que ya sé. ¿Quieres saber alguna pregunta? Pues hacerla. No, la verdad es que la pregunta era bastante abierta y me ha hablado, bueno, es que has respondido súper bien, así súper claro, y además que yo comulgué mucho con el cabrón que tiene. Que estaba leyendo y digo, uy, igual que yo. O sea que nada, que está muy bien respondido. No sé si, bueno, yo tenía un par de preguntas más, pero me gustaría abrir un poquito a ver si tenéis alguna duda, si queréis plantear alguna idea, por aprovechar que están aquí, están mentes pensantes, para que puedan compartir con... No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Sí, ¿verdad? ¿Tu nombre? Luis. Luis, dime. Yo tengo la opinión de que una forma de demostrar que queremos un comportamiento político laico y para demostrar ética en ese sentido, para que se note que queremos eso, pues si alguien está metido en una ocasión religiosa que se ve que no es laica y el comportamiento no es laico, pues lo mejor es darse de baja de esa organización religiosa. En ese caso que sea darse de baja del bautismo, ¿no? De bautismo católica. Después de ser mayor de edad, por voluntad propia, no levanta padrino ni nada como un bautismo, por voluntad propia uno se da de baja y eso es por apostasía. Ya está. Si se nota religión, pues igual. Dice, yo no quiero pertenecer a la religión porque no tiene un comportamiento laico, mi comportamiento ético. Para el laicismo es decir, no quiero ser miembro de la religión. Lo mismo de un partido político. O sea, si veo un partido político, como por ejemplo, pues vos, es muy católico y no tiene un comportamiento ético laico, desde el punto de vista del laicismo no está bien, pues uno que quiere ser laico, si dice que se llama laico, está metido como militante en el vos, pues lo doy de baja de ese partido. Me parece que eso sería una forma de demostrar una manera de que se sepa de que no está de acuerdo con eso. Aunque luego a la hora de votar, pues a voto cada uno a quien quiera, y eso no se sabe, ¿no? Pero por lo menos se nota la idea principal. Si se da de baja de su partido. Yo ahora no pertenezco a ningún partido político y a ninguna organización religiosa. Si me bautizaron cuando era pequeño, nací en el año 1952, la religión católica es la única obligatoria en España. No hay otra. La mayoría de aquí estamos bautizados, pero no se respeta nuestra libertad de conciencia. Yo cumplí la mayoría de edad por 21 años. A mí no se me ha respetado. Yo me di de baja. Vale, ha constatado. Sí, bueno, luego los últimos pasos sacarlos para que hable. Entonces era a los 21 años, ahora a los 18, me voy de acuerdo. No con edad, oye, no tiene que pedir permiso a los padres, ni a padrinos, ni a nadie, simplemente decir al sacerdote, oye, dame de baja. Y en la baja dice el sacerdote, bueno, no te borro de aquí, porque si quieres ser católico te va a bautizar de nuevo, esto se hace 21 vez, pero pongo una nota de que te ha dado de baja, para que cueste, ¿no? Que has protestado esta religión. Si vuelve otra vez, pues ponemos que te has arrepentido, vete de baja y vuelve otra vez, pero no se te bautiza otra vez. Bien, entonces, en los partidos políticos hago lo mismo. Si miro un partido político y de pronto veo un partido que parece muy de izquierda, no tiene comportamiento laico, pues me de baja, para que se de ahí, baja. Pero luego, claro, a la idea de votar, digo, alguien tiene que gobernar.
no vamos a estar en gobierno. Pues no me pongo neutral, absteniéndome de votar, digo, los que se abstienen es que dan validez a los que le decidan los que sí pueden votar. Y claro, si un partido es muy partidario de una religión como el VOX, van todos a votar, vamos, y antes de irse al campo, si es un domingo, primero a votar. Yo voy a votar. Claro, yo voto ahora, por ejemplo, pues elijo el menos malo a uno que no consiga ni un representante político, uno que se llama Pazma, Partido contra la Maltrato Animal. Yo soy vegetariano, yo no quiero matar a animales porque, hombre, es un sentimiento personal, ¿no? Pues dejar que vivas. Pero bueno, pues el que no quiera tener ese sentimiento lo tendrá, pero no pertenezca a un partido como el VOX, que le parece muy bien que sigamos con la fiesta taurina, que eso es un arte, eso es un tal. Pues digo, oye, trate de baja si ves que lo que hacen no es un comportamiento normal, bueno, ¿no? Para de vista humano, ¿no? Pues es lo que pienso que podemos hacer. No, el tema de la apostasía es un tema interesante. El tema de la apostasía yo he asistido a varias asambleas de apostasía en Argentina, en varios otros sitios. Hay gente que ha apostatado en lucha, pero no es la solución a lo que estamos planteando desde Europa Laica. La apostasía es un tema individual, que vas ahí te tomas nota y tal, pero no, lo que proponemos en Europa Laica es otra cosa muy distinta, porque al final, aunque apostataran 1 millón de personas, iba a dar igual. Es decir, en España somos, no tiene mayores. Entonces, bueno, pues es una forma más de lucha contra un instrumento que es la Iglesia Católica, y hay mucha gente que ha apostatado y ya está, pero la lucha es otra bastante más diferente, y es que algunas cuestiones que se están desarrollando por los gobiernos de turno, pues no se cumpla. El tema de financiarlo a través del impuesto de la renta, el tema, pues, todo lo que hemos comentado anteriormente, que no voy a volver a repetirlo. ¿Quería hablar Carlos? Sí, bueno, pues voy a discrepar amablemente con lo último que has planteado, porque yo sí creo que apostatar colectivamente puede ser un instrumento, no el instrumento, pero sí un instrumento que nos acerque a esa sociedad laica, ¿no? A ese estado laico. Hay una iniciativa que se ha puesto en marcha ahora, que vamos a presentar dentro de 2 semanas, el 7 de abril, en el Ateneo, que un grupo de personas le hemos impulsado, para la laica, porque no se adhiere también a esa iniciativa que va a estar en esa mesa. Es una campaña de apostasía colectiva que la hemos titulado Matilde Landa, recuperando la memoria de Matilde Landa, que como sabréis fue una mujer que por evitar ser bautizada a la fuerza en 1942 se arrojó, en el momento que ya veía que era inevitable, de la galería de la cárcel de Palma de Mallorca para suicidarse, para evitar ese bautizo contra su voluntad, por tan mala fortuna que no muere en el acto, y durante los 40 minutos de su agonía es bautizada in articulo mortis. En esta campaña queremos hacer valer la memoria de Matilde Landa como una mujer valiosa, que fue capaz, valiente, que fue capaz de hacer esto, y un poco el interrogante que lanzamos hacia el mundo laico, a los que estamos en ese campo. Yo el primero tengo que reconocer mi contradicción de que, diciendo todo lo que digo, yo no he apostatado. Y la pregunta que me hago es ¿por qué no he apostatado? Es un trámite complejo, pero que se puede llegar a hacer. Muchas personas, seguro que las hay, que lo han hecho. Yo sí creo que si muchas personas al mismo tiempo apostatamos, sí estamos lanzando un mensaje. Le estamos quitando parte de la legitimación a la Iglesia. Cuando la Iglesia se sienta con el Estado a obtener todo lo que obtiene, está avalada por esos millones de personas, entre los cuales yo estoy incluido, que al no haber apostatado, estamos dentro de la Iglesia Católica. Ya sé, antes de que alguien lo diga, que el apostatar no implica que automáticamente te borren de la lista de Iglesia. Sabemos que es así, pero sí que sería una llamada de atención importante. Pienso que, bueno, que es una vía más. Nosotros la vamos a impulsar a partir del 7 de abril, que se inicia esta campaña, que estará abierta hasta el 26 de septiembre, que es el día en el que en 1942 Matilde Landa murió en la cárcel de Mallorca, ¿no? Bueno, pienso que es un instrumento que se puede intentar. Sí. Yo me sumo a eso. Yo he ayudado a apostatar a cientos de personas, y he
ya te digo, en Buenos Aires, en Montevideo, en algunos sitios, con grupos de apostasía en las puertas de los obispados, y hemos apostatado, y hemos hecho mil cosas, y yo, pues, me parece muy bien que se haga esto, y yo me sumo también individualmente, y adelante, pero que eso no soluciona el grave problema que hay en los países de mayoría católica, que hay en Portugal, que hay en Italia, que hay en España, que hay en Polonia, y es donde las instituciones del Estado son pro catolicismo. Ya podían apostatar en España 30 millones de personas, que les iba a dar igual. Bueno, no estoy Es que les iba a dar igual, les iba a dar igual. Me parece que iba Fermín y luego Paloma. Sí, yo quería insistir que aparte del problema de origen y que no está resuelto, por más que digamos que estamos en una democracia completa, que es el problema de la separación de las iglesias y del Estado, la influencia ancestral, ¿no?, de la injerencia, ¿no?, del poder religioso. Yo creo que hay otros nuevos problemas que se nos están planteando en tanto en cuanto a la laicidad, la defensa de la libertad de conciencia y el desarrollo de la libertad de conciencia, más en peligro, y ya no solo por las instituciones religiosas. Que no se han resuelto los problemas con ningún gobierno progresista. Hoy mismo hay una noticia, y es que en la última ley de memoria democrática para la reasignación, bueno, del Valle de los Caídos, Valle de Huelgamoso. Bueno, pues hoy viene que eso se ha llevado en negociación del gobierno con la conferencia episcopal, con el monasterio de Solesmes, de donde dependen los benedictinos, y con el representante del Vaticano aquí. Entonces, que han llegado a la solución, a un acuerdo, en que por fin Solesmes, pues que daos cuenta, ¿no?, una institución fuera de aquí tiene poder sobre las decisiones y la aplicación de una ley del gobierno español. Ha llegado al acuerdo de que le dan una licencia para estudios al no se llama Contreras, que es un falangista del actual prior, ponen a otro nuevo, lo han nombrado hoy, y con eso, pues por supuesto, se mantiene no solamente la cruz, que es un monumento al crimen franquista, sino el carácter de sacrosanto de la basílica, y se mantiene la confesión benedictina, que sigan, bueno, no sé si seguirán con su tradición, que era rezar todos los días por el alma del dictador. Daos cuenta, si no tenemos superado a día de hoy lo elemental del respeto, o sea, es decir, cómo la solución teóricamente venía en una ley bueno, democrática, una solución de resignificación. Resulta que la resignificación al final se queda y hay que negociarla y ceder ante ella. Pero yo creo que se nos están planteando nuevos problemas sobre el tema, y es lo mismo que, bueno, pues lo suyo es que se quite lo del artículo de el respeto, no, el no agravio a los sentimientos religiosos. A mí, cuando me tocó con la Polonia, dije: yo todos los días me siento herido en mis sentimientos democráticos. Pero hay un tema, y es que, bueno, pues que lo de las redes, la fake news, es decir, alteran, influyen sobre la conciencia, la formación de la conciencia. Si decimos que es muy importante la formación de la conciencia en los niños en el ámbito escolar, cuando son niños y jóvenes en formación, pero también de los adultos. Y estamos ante situación de una regresión autoritaria en un montón de países, en las que, bueno, por supuesto que además se apoyan en las instituciones religiosas, en Erdogan estos días, ¿no? Pero también en una manipulación descarada de simplemente de la información, y ahora con unas nuevas cuestiones que hay que abordar, el problema de las ciencias, de las neurociencias, la inteligencia artificial, en la que te pueden cambiar por completo, y que incluso dicen que han dado pasos en que entran y que tu conciencia no es tuya ni privada, sino que puede ser perfectamente bueno, manipulada, expuesta, etc.
Y yo creo que son problemas nuevos en las que no son de avance, sino de regresión de algo que estamos diciendo, que es la defensa de la libertad de conciencia, que ya sabemos que no es en el vacío, ¿no? Sino que está condicionada por, socialmente, culturalmente, pero ya incluso pues ni siquiera esa pequeña libertad del individuo para el desarrollo a partir de lo que ha recibido, ¿no? Nuevos temas que habrá que abordar. Pues no sabemos qué añadir, no sé. No, vamos, tienes toda la razón. En publicidad ya se habla de neuropublicidad, es que ya no tienes defensa. Ya en los años 50 empezaron a hacerse estudios sobre el campo subliminal, ¿no? Un famoso experimento de Coca-Cola en un cine y demás. O sea, contra lo que estás indefenso, porque tú con el razonamiento puedes argumentar, ¿no? Pero efectivamente esa manipulación de las emociones, etcétera, ya es más complicado. Y hay unas herramientas ahora tan poderosas que realmente es que dan miedo. Nada, es que a mí me da miedo. Porque me refiero que en poder de quiénes. No, el poder de quiénes de élite, no de la autonomía personal, eso está claro. Los que tienen el dinero, los que tienen el aparato, evidentemente. Ahora mismo hay una campaña subliminal contra el aborto, organizada con dinero nuestro, a través del 07 que da el gobierno de la nación a los obispos, una campaña brutal. Ahora que viene, por ejemplo, el día de los niños, no sé qué tipo de enfermedad tienen, pues he visto en el metro he cogido una campaña brutal de los obispos en contra del aborto y en contra de esto. Entonces, es durísimo. ¿Por qué? Porque tienen el dinero, tienen el poder, y eso es lo que hay que decir. Insisto, yo creo que la culpabilidad y la culpa de que todo esto esté más en regresión de lo que podría estar, la tienen los políticos que están ahora gobernando, todos los políticos, todos ellos, que han tenido ocasión en estos últimos 40 años, han tenido ocasión de cambiar el curso de la historia, han tenido ocasión de cambiar muchas cosas y no han querido cambiarlas. Al contrario, ahora nos encontramos muchísimo más indefensos, mucho más indefensos. Ya lo advertíamos, pues ha llegado. Sí. Bueno, yo quería comentar una anécdota a propósito de lo de apostatar. Yo he apostatado hace 3 o 4 años con unos amigos a través de la asociación AMAL, que es la Asociación de Ateos, Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores. Bueno, pues resulta que fuimos al notario, pagamos lo que no me acuerdo ya cuánto era, nos dieron una escritura muy pomposa de que éramos efectivamente activos como apóstatas. Y resulta que después nos hemos enterado que el registro lo ha boicoteado. O sea que la asociación AMAL, porque en total fuimos unos 300 más o menos, que hicimos ese paso. Bueno, pues cuando lo llevaron al registro del ministerio de no sé qué, porque no me acuerdo muy bien qué es un trámite engorroso, lioso, y el caso es que después no se lo admitieron a trámite, tuvieron que reactivar o reformar no sé qué, y al final ha quedado flotando. Es decir, no constamos en ningún sitio, a pesar de haber ido al notario. Lo digo para que cuando hagáis esta campaña, que os enteréis bien para que no os hagan la misma faena, porque hemos quedado invisibilizados como apóstatas. Y parece ser que no estamos en ningún registro ni constamos en ningún lado. Solamente la escritura que nos dieron de notario, con muchos sellitos, que la tenemos guardada en un cajón en casa. Eso es llegar al obispo y decir, mira, que me borres, hostias, me cago en ti, que me borres. Yo lo hice hace 10 años también por AMAL y efectivamente lo que hice el primo está totalmente sin ninguna constancia. Yo también tengo un papelito de a mí no me llegó ningún papelito, no. Pero bueno, sí, pagamos sí, pero mandan los obispados. Cuando tú haces esto, pues a mí a mucha gente que yo les he ayudado, les ha llegado una documentación de obispado como que han sido borrados tal fecha. Habría que borrarse en 2 sitios, uno vía iglesia y otro vía administrativa, ministerio. Pues en los 2 fue boicoteado. Lo digo para que tomen... Cuando yo apostaté, pues yo vivía a Madrid, pero yo fui bautizado en una iglesia que es una parroquia de la provincia de Segovia y fui a hablar con el sacerdote párroco que tenía allí el libro de la fe de bautismo. Ahora me supongo que está en el ordenador, base de datos, pero tenía un libro escrito a mano. Bueno, y ese libro de fe de bautismo, entonces ahí él puso que he apostatado. Yo hice 2 copias, con mi firma y con la del sacerdote.
Entonces, ese con una copia, con mi firma, que cueste, porque cuando luego hay otro sacerdote, porque se habrá jubilado ya, que cueste allí el documento de que yo apostaté y el sacerdote me dio otra copia, en la que yo tengo su firma, como que la ha recibido mi apostasía. Y además que yo vi que lo anotó allí, en el libro del registro del Fray Bautismo, que es el libro que yo no sé si luego lo manda al obispado o no, pero por lo menos en la parroquia quedó allí constancia de que hay una apostasía. Vamos, claro. Cádiz, ¿querías hablar? Sí, no, la compañera quería decir primero que te invitamos a que vengas a repetir el trámite. No, ya te lo queremos con esta campaña. Lunes 7 a las 7, muy fácil. Sí, hay que ir, pero seguro que precisamente con esta campaña, porque somos conscientes de lo que tú dices y más personas que nos han comentado cosas parecidas, lo que queremos es reabrir esa cuestión y visibilizar que incluso las personas que ya han apostatado, como es tu caso, no consiguen que ese acto sea suficiente para que ya no se les cuente como miembros de la Iglesia Católica. Pero que no hay una, vamos a ver, no hay una relación oficial que diga, en España los que están en tal no hay ninguna relación oficial. No hay una relación, pero el artículo, como tú sabes mucho mejor que yo de la Constitución, que da fundamento a todo esto, dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Nosotros lo que queremos es precisamente decir, si las creencias de la sociedad española ya no son las que eran en 1978, y la prueba es que hay no sé cuántos cientos de miles de personas que han apostatado que esto y el otro, la legitimidad de la Iglesia Católica para tener ese trato con el Estado se basa, y ahí tenemos que ser algo autocríticos, es decir, si la sociedad en su conjunto no proclama a los cuatro vientos que ya no es católica, seguimos permitiendo que la Iglesia Católica, en su diálogo con el Estado, tenga esa legitimidad que le da la Constitución. Entonces, hay que también tomar un poco nosotros conciencia de qué es lo que los laicos deberíamos hacer para que no se nos siga utilizando como excusa, como argumento para esa preeminencia en el diálogo con el Estado. Voy a repetir ahora una frase que si no decimos el primer presidente de esta organización de Europa Laica decía, y tenía razón, Juan Francisco González Barón: la sociedad es plural en creencias, es plural. Quien tiene que ser laico es el Estado. El Estado es el que tiene que ser laico. Ya podemos nosotros decir que somos solamente 8 millones de católicos, 13 millones de ateos. El que tiene que ser laico es el Estado. Y el que no es en España laico es el Estado, ni lo es el Estado portugués tampoco. ¿Por qué? Porque mantiene fórmulas de Estado que son confesionales, puramente confesionales, y se han dado pauta de comportamiento en ciertas cuestiones importantísimas y no les ha dado la gana dar un solo paso, aunque hubiera en este momento 12 o 13 o 14 millones de apóstatas, si es que les va a dar igual. ¿Esto da igual? No. He dicho que yo me apunto también, que no da igual. Todo lo puso paralizante de que todo da igual. Pero si ellos lo saben, por las encuestas oficiales que ellos manejan, que son encuestas muy bien hechas, saben que en este momento hay casi un 50% de personas que ya no se declaran católicas y son un 18% católicas partícipes. Lo saben ellos de sobra, si saben que esta sociedad está secularizada, lo saben de sobra. Que podemos encontrar 2 o 3 millones o 4 millones o 5 millones de personas que han apostatado y tenemos una relación, pero que esta gente va a seguir haciendo lo mismo. Si les da igual, ¿por qué dificultan tanto la apostasía? Si les diera igual, ¿por qué la dificultan tanto? ¿Será que no les da igual? Bueno, a mí no me lo han dificultado. Yo, toda la gente que hemos ido al obispado, hemos llevado lo correspondiente y tal y cual, nos han dado el papel de apóstata y lo han anotado en el libro correspondiente. A mí es que no me ha pasado ningún caso de que me lo hayan negado. Tiene que estar registrado en los dos sitios, administrativamente, en un no sé qué ministerio y después en la iglesia. Si solo fuiste a la iglesia, se queda papel mojado. Que yo sepa, no. Es solamente en el obispado. ¿Qué? Perdón, ¿qué viene? No, que solamente es en el obispado, claro. En el tema es que no hay otro registro. A ver, Antonio, a ver, una mano por allí, a ver si pasamos pantalla. Ahora te doy paso, yo, admitiendo pues que
cualquier actuación pues tiene su peso, pero también hay que tener cuidado, y voy a explicar por qué con los espejismos. Es cierto lo que está diciendo Paco Delgado. Antes te rechazaban y te sometían casi a un examen cuando ibas para ver por qué habías dejado de católico. Ahora mismo te dan un papelito, hemos recibido la solicitud de fulanito, de menganita, de tal. Pero los aspectos fundamentales son de corte político, como bien ha dicho tal. Las encuestas del CIS y de todo tipo efectivamente denotan que el tema de llámese ateos, agnósticos, otras religiones, pero eso no le afecta a la Iglesia Católica porque los mecanismos que regulan su papel son estrictamente políticos. Acuerdo con la Santa Sede, da igual que hubiera no sé cuántos millones más de apóstatas, no les afecta. El concordato, además pinta el Vaticano, pues está establecido y regulado de un modo que importa poco, de verdad poco, no te digo nada, ese aspecto. La religión fuera de la escuela, con el gobierno del PSOE, lo único que se admitió que cambiara es que no valía para la nota, pero la religión en la escuela sigue estando presente. Las ayudas que recibe la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con creyentes vía IRPF, entre otros aspectos, da igual que haya no sé cuántos apóstatas o tal, pues sabes que el mecanismo y la circulación, y están encantados de la vida y hacen unas propagandas, no sé si habéis oído ya la de la próxima declaración, maravillosa, está muy bien hecha, que pagamos todos los demás porque son tal. Entonces quiero decir que a veces hay el espejismo de contra la Iglesia Católica y el problema son partidos políticos que en el último acuerdo de gobierno, llámese Partido Socialista Obrero Español y Sumar, ni siquiera había mención a las reivindicaciones clásicas laicistas. Es así de crudo. No significa que teniéndolas en el pasado, tanto el PSOE como los componentes de Sumar hicieran algo. Pero quiero decir que es triste. Yo creo que, claro, el problema de una organización como Europa Laica y de laicistas en general es que hacemos cuando ni siquiera los nuestros, las nuestras, entre comillas, son capaces de asumir estos retos políticos. Pues la Iglesia no va a renunciar libremente a sus privilegios, es que eso es pensar que van a renunciar a todo lo que tienen. No van a renunciar, por otro lado, a los funcionarios que pagamos, los capellanes dentro del ejército, en los hospitales, los profesores de religión que pagamos todos los que estamos y todas las que estamos aquí, etcétera. Bienvenida sea, yo por eso no cuestiono cualquier aspecto simbólico, pero también sin pensar que el mundo cambia tan fácilmente, y lo que habría que cambiar es decisión y voluntad política no existente en ningún momento, por desgracia y tristemente. Por lo cual eso debería llevarnos a una reflexión de qué actividades más allá de esa, y me parece bien, como forma sobre todo propagandística, el poder de la Iglesia Católica no se corresponde y tal, pero ahora mismo de verdad que no hay problema. Y lo del registro del notario, eso se hacía antes porque la articulación que daban los obispados era nula, y entonces era una forma de querer tal, pero no hay un registro de católicos oficial del Ministerio de Justicia, porque además la excusa que da la Iglesia Católica, que sí lo tendrá, es que eso pues hacían las parroquias, porque ahora hay muchas parroquias que han desaparecido, que no tienen tal, entonces bienvenido sea, y ya termino, me quiero enrollar. Vale. Todas las actividades de carácter simbólico, de protesta, lo del aborto, que es bastante serio y grave, efectivamente se están dando cursos ahora con las asociaciones diversas dentro de los propios establecimientos de la Iglesia Católica, claro, esto es un mare magnum, pero no nos olvidemos, y con esto termino, responsabilidad principal de quien pudiendo modificar los tratos, los acuerdos y tal, pues no hace nada, y es triste, yo no tengo soluciones. Lamento haber venido a llorar. Hay un dato que el gobierno maneja, que en España, afortunadamente, el 16.2 impide que nadie le pueda preguntar a una persona de qué religión es. En España está prohibido preguntar a una persona de qué religión es, que no lo tienen todas las constituciones europeas. Por ejemplo, en Alemania o en Portugal, tú cuando vas a hacer la declaración de la renta, en los ayuntamientos te tienes que dar de alta a una religión determinada. ¿En serio? En serio. Para que el impuesto te lo cobren, en Alemania, para que te lo cobren o no te cobren el impuesto. En España, el Estado sabe perfectamente que tan solo el 33% de los que hacen la declaración de la renta señalan la casilla de la Iglesia Católica. Ese es un dato objetivo, por lo cual el otro 66% no están de acuerdo con los cánones de la Iglesia Católica.
Ahí tenemos un dato objetivo que se parece muchísimo a los datos oficiales del CIS y de otras entidades que hacen encuestas. Sabe perfectamente los políticos en España que los militantes, entre comillas, de la religión católica son como mucho 1/3 de la población, y lo saben, por el tema de la creación de la renta y por otros muchos temas, pero no dan pasos en la línea que nos gustaría quedar. Y el tema de la apostasía, estoy de acuerdo que se pueden hacer campañas, tío, hemos ayudado a hacer campañas en Argentina, en Uruguay, en varios sitios. El problema es que lancéis una campaña con un aparato y con mucho trabajo y tal y cual, y al final apostan 1000, apostan 2000, apostan 3000, apostan 4000, 5000, 10.000, ¿y eso qué es? Otra cosa es que vamos a encontrarnos un aparato que van a apostatar 20 millones de personas, van a apostatar. Y digo, joder, pues, pero ¿lo vamos a tener eso en el mes de septiembre cuando termine la campaña? La primera fase. Primera fase. A ver, sobre esto. Sí, sí, No, yo creo que de todas maneras es que se debe dar atención. El problema no es una composición sociológica de creencias. Lo que decimos es que, aunque fueran el 99% de una confesión religiosa, el Estado no puede ser confesional. Y ahí lo que hay que elevar es lo que es la ciudadanía, y la relación de ciudadanía y leyes que toman a todos los ciudadanos con iguales derechos y deberes, sin discriminación ni privilegio. Y yo creo que ese es el eje de la laicidad. Entonces no es pelearnos si somos más o menos, y cómo evoluciona la propia sociedad y tal, sino que el tema de la laicidad, vuelvo a insistir, son las instituciones. Las instituciones públicas, todas, de arriba abajo, no pueden ser confesionales, ni pueden dar privilegio a ninguna confesión. Y ese es el eje de la laicidad. No, pero yo creo que, vamos a ver, yo creo que el tema simbólico que ha apuntado Antonio, y que evidentemente esa acción pues va por ese camino más que por un camino de vencer directamente, pues es importante. Por ejemplo, querellas, me estoy acordando de la plataforma Juicio Aznar, que yo estaba entre los pirados que lo pusimos en marcha. No era tanto, ya sabíamos que la querella iba a ser rechazada, lo sabíamos, no hace falta, pero es hacer ruido y es concienciar y es efectivamente tener un valor simbólico. O sea, Aznar ya ha quedado para la historia, además es el único de los tres que no ha reconocido ningún error, por lo soberbio que es, pero bueno, que esos gestos como otros pues ayudan a desgastar y a apoyar a una causa. Así que muchas veces la victoria no está ahí, pero bueno, se va haciendo así, ir cambiando la percepción. Claro, en los datos del CIS, yo no sé si hasta qué punto, como ha pasado con la monarquía, que desde el 15 me parece que no, cuando la pregunta por la monarquía suspendieron, dejaron de preguntar. Yo no sé si va a pasar con el catolicismo lo mismo, con esto, ¿no? Van a dejar de preguntar, pero bueno, lo cierto es que se va constatando también a base de esta cuestión, de estas cosas. Que no pregunte por la monarquía, pues si nos llevamos una sorpresa a los republicanos. Eso también podría ser. Bueno, sí. Pues, bueno, quiero decir simplemente que mi admiración por, digamos, tu laicidad en el ámbito musulmán, porque creo que hay que ser muy valiente, sinceramente. Sí. O sea, como podíamos serlo nosotros hace 60 años, en el Nacional con Z, yo siempre lo Nacional Catolicismo. Claro, sí. Entonces, ¿has tenido algún tipo de violencia o de... Está aquí. Violencia, afortunadamente no, pero crítica y rechazo sí. Sí. No, yo estaba escuchando toda la conversación y pensando lógicamente en el tema de la apostasía dentro del Islam, que es imposible, porque el hecho de nacer en una familia musulmana, ya eres musulmán, y luego los conversos, es muy fácil convertirse al Islam, es muy sencillo, simplemente es pronunciar delante de dos testigos una frase y ya eres musulmán. Pero el gran problema es la apostasía en el Islam, porque hay mucha literatura en relación con este tema. Yo creo que en el tema del ateísmo islam trato este asunto, que hay un dicho del profeta que dice: el que cambia su religión, matadlo.
Entonces, ahí está ya absolutamente cerrado el tema, que no se puede de ningún modo cambiar de religión, ni apostatar, ni nada de esto. Y de hecho hay muchos casos durante toda la historia, recientemente, claro, lo mismo que está pasando aquí, toda esta regresión, toda esta involución en las libertades, la presencia de la religión de una forma más fuerte. Si estamos en la Europa democrática y con Europa de los derechos, nos podemos imaginar en los países de mayoría musulmana lo que ocurre, ¿no? Hay casos de asesinatos por el hecho de que hayan criticado al Islam, el Corán o el profeta, etc. Pero hay luego otros casos de profesores, de personas intelectuales, que, como mi caso, por ejemplo, hablo, escribo de una forma como se dice, sin pelos en la lengua. Entonces pues, se encuentran unos enfrentamientos, unas circunstancias muy complicadas. Creo que uno de los casos, yo lo he dicho muchas veces, lo he repetido, de un profesor en la Universidad del Cairo, que por sus libros, como este tipo de textos, había publicado, y esos libros, claro, circulan a veces y la gente no se da cuenta fácilmente, al no ser que se juntan 2 o 3 locos, fanáticos, y queman un ejemplar del libro en una plaza pública, llaman la atención a los fanáticos, fulanito está insultando a la religión y tal y cual, entonces ya se arma ahí unas circunstancias graves. Entonces este profesor, por ejemplo, había presentado sus papeles, teniendo varios libros publicados, para cambiarse de categoría dentro de la universidad, de profesor titular a catedrático, y una comisión que se armó para estudiar su caso. Resulta que el presidente de la comisión, uno de los conocidos profesores muy religiosos, además funcionaba, hacía de imán de una mezquita, además de ser profesor de universidad, escribe un informe absolutamente terrible en contra de este profesor, diciendo que es un apóstata, insulta al Islam en sus libros, etcétera, etcétera, y lo manda al rector. El rector lo apoya, lo manda a la máxima autoridad religiosa de Egipto, que es el Azhar. El Azhar declara que tiene una competencia desde el punto de vista religioso, declara a este profesor apóstata y lo manda al Tribunal Canónico del Cairo. El Tribunal Canónico del Cairo apoya también esta decisión, inmediatamente lo divorcia de su esposa, sin que ninguno de los dos haya pedido el divorcio, porque claro, como fue declarado apóstata, el Islam no permite que una mujer musulmana esté casada con un hombre no musulmán, entonces automáticamente se disuelve el lazo matrimonial, y también a la vez es dar luz verde a que algún loco le asesinara. Entonces cogió y se marchó, vino por Madrid, dio una charla, yo estuve en su charla aquí en el Instituto Egipcio, y después acabó profesor en la Universidad de Leiden en Holanda hasta que murió en el 2010. Es decir, esos son un poco algunos casos concretos del tema de la apostasía, porque no puede un musulmán de ningún modo rechazar su religión o renegar de su religión o criticar. Por eso creo que sois muy valientes, incluso estando aquí en España, el ser activista laico. Sí. Hace falta, sinceramente. Hace mucha falta, y yo creo que eso es lo correcto, tal y como lo veo yo. Pues gracias. Que no es una cosa, mejor tú lo sabes, que para dejar de ser musulmán de un país que tiene la religión musulmana como religión oficial, habría que salirse de ese país y dejar de ser ciudadano de ese país. Es decir, que si ha nacido en Marruecos y es ciudadano de Marruecos de nada más nacer, es musulmán por el hecho de ser ciudadano marroquí, porque era el jefe de Estado. Entonces, para dejar de ser musulmán, tenía que salirse de Marruecos, coger otra ciudadanía como la ciudadanía española, y entonces ya decir, ahora sí puedo dejar de ser musulmán porque ya soy ciudadano de un país que tiene esa religión como el. Aún así le persiguen, porque es el caso de Salman Rushdie, por ejemplo. El hombre ha vivido en Inglaterra, ha vivido en Estados Unidos,
Khomeini lo declaró en el año 1988 apóstata y hasta el día de hoy no puede salir a la calle. Hace 2 años dio una conferencia en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y uno del público saltó a la mesa donde estaba y le dio no sé cuántas cuchilladas, le perdió un ojo, estuvo en coma no sé cuánto tiempo. Y lo mismo pasó con el premio Nobel de Literatura en Egipto, que es el único premio Nobel árabe, Naguib Mahfouz, por haber escrito una novela que algún crítico había encontrado en esta novela la historia de la humanidad. Resulta que el padre de la familia, el patriarca, es Dios, los hijos son los profetas, el resto, los nietos, son el pueblo, ¿no? Es la novela traducida a la lengua española, hijos de nuestro barrio. Entonces, claro, esto fue suficientemente una causa para que viniera un loco también y quisiera matarlo, y lo mismo, le metió un cuchillo en el cuello, también perdió un ojo, y cuando lo juzgaron, el juez le pregunta en el tribunal al asesino, o el que atentó a asesinarlo, oiga, ¿pero por qué quería matar a este escritor? Y dice, porque ha escrito un libro contra el Islam. ¿Y usted ha leído este libro? No, no, yo soy analfabeto. Entonces, esta es la situación un poco de la otra parte. Y de hecho, el que es considerado apóstata, si no lo matan, por lo menos no dejan que fuera enterrado en el cementerio de los musulmanes, le quitan sus pertenencias, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay también mucha literatura sobre las consecuencias. Yo quería comentar una cosa. He dicho también antes, Paco, de que en Portugal a lo mejor tienes que poner de qué religión es. Yo me enteré aquí en España de que se casó una chica que era de Indonesia con un español, y yo la conocía en una tienda, y se casaron por la Iglesia Católica. Yo le pregunté a esa chica, ¿tú eres católica? Dice, no, lo que pasa es que en Indonesia es obligatorio pertenecer a una religión, y hay que poner los documentos, el documento de identidad y el pasaporte, hay que poner una religión. Si es un ateo, dice que es un malo. No, tiene que pertenecer a una religión obligatoriamente. Y dice, entonces, yo no era católica, pero para casarme aquí en España con un católico que quería casarse por la iglesia, pues me he hecho católica, pero no quería saber nada de catolicismo. Según las normas, un hombre, según las normas del Islam, un hombre musulmán puede casarse con no musulmana solo si es cristiana o judía. La ley se lo permite. Es decir, el hombre musulmán puede casarse, lo que llaman en el Islam la gente del libro, porque tienen la Torah, entonces son gente, entonces un hombre sí puede casarse con una mujer cristiana, con una mujer judía, sin que tenga ella cambiar su religión. En cambio, la mujer solo puede casarse con un musulmán, no puede casarse ni siquiera con un cristiano o un judío, excepto Túnez, el único país de los 57 países de mayoría musulmana, recientemente, hace 3 o 4 años, por ley permite ahora que una mujer tunecina pueda casarse con un no musulmán, independientemente de la religión. Túnez, el único país de los 57. Una pregunta sin acritud, ¿eh? ¿Vosotros creéis que la República nos traería al Estado laico? Pues a lo mejor sí. Nos trajo en su momento. El laicismo es un principio republicano. Es así. A lo mejor sí. Pero vamos a ver. Es que los republicanos que tenemos hoy son muy raritos, muchos han sido juancarlistas, o sea que yo no sé, vamos, estaremos el 14 de abril donde haya que estar, pero no sé. Hombre, es acercarse, claro, el día que venga la República, pues... La República no viene, hay que traerla. Hay que traerla. Y depende de quién impulse y hace con qué reivindicaciones, qué principios. Ya está. Bueno, creo, a menos que salgan más ideas y más preguntas, vamos a concluir, ¿no? Voy a hacer una pequeña lectura para hacer el cierre, y es en referencia pues a nuestra utopía, que es el laicismo, ¿no?
La utopía es esa idea o visión ideal de una sociedad perfecta a la que queremos llegar. Y nadie nos dijo que eso fuese a ser fácil. Esta utopía, para nosotros y para nosotras el laicismo, es lo que nos ayuda a tener una actitud positiva y a confiar en que algo puede suceder en un futuro. ¿Por qué? Porque confiamos en que esta lucha nos va a hacer cambiar algo que consideramos injusto en nuestra sociedad. Es decir, estamos en esta lucha no solamente porque veamos un fin, sino porque en nuestra lucha le encontramos un sentido. Por eso mismo, la utopía, más que andar, nos está enseñando a hacer el camino. Si focalizamos una meta demasiado lejos, puede llegar en el que veamos algo inalcanzable. Y eso puede llevar pues eso, al hastío, al agotamiento. Entonces, más que en el fin, tendríamos que fijarnos en lo que es el proceso, en el camino que estamos formando, ¿no? Es decir, es tan importante no olvidar ni dejar de lado lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo. Lo estamos construyendo pues con esta tertulia. Estamos aprovechando el conocimiento, el trabajo de investigación de los compañeros y estamos conformando un pensamiento común. También luchando en las redes sociales, también luchando en las calles. Lo importante es que el camino, que el que estemos haciendo ahora, los que estamos en el presente, lo dejemos bien marcado y bien hecho para que los que vengan detrás lo tengan lo suficientemente fácil para que puedan seguir avanzando. Y no preocuparnos tanto de decir, uff, no vamos a llegar, no lo vamos a conseguir, porque ya estamos haciendo muchísimo en el presente. Entonces, por eso, que nos fijemos y que valoremos lo que estamos haciendo ahora para que los que vengan detrás pues solamente lo tengan tan fácil para que puedan seguir avanzando un poquito más. Y nada, que muchísimas gracias a todos y a todos por venir y gracias a los compañeros por todo el trabajo que han hecho, que hacen y que seguirán haciendo.